haber un montón de comunicadores, pero eso no quiere decir que tú seas periodista. ¿Cuáles son los límites? ¿Quién pone los límites? Lo más grave son las decisiones que políticamente se tomen por las cosas que suceden en redes sociales. Sin Maquillaje llega gracias al auspicio de ¡Repelente! ¡Repex! ¡Qué rico huele! Hola a todos, bienvenidos a Sin Maquillaje. Hoy estamos en otro capítulo más, una semana nueva. Hola Ave, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kat? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Lista para el tema? Porque el tema que tenemos hoy está bastante interesante. Interesante y álgido. Tenemos a dos maravillosas y grandes periodistas que nos acompañan. Está Gaby Pinajo, está mi amiga Caromela, que también es parte de la casa. Y hoy día vamos a hablar si realmente en este país existe o no libertad de expresión. Dentro de toda la línea grande o delgada, pero infinita de lo que eso y todo lo que encierra, ¿no? Desde ahí ya partimos por un tema importante y yo lo pongo sobre la mesa. En primer lugar, porque si es un país tan peligroso para ejercer el periodismo, qué tan valientes o qué tan objetivos o qué tan audaces pueden ser o podemos llegar a ser los periodistas. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Catrina, Ave, por estar aquí. Y Caro, qué gusto coincidir nuevamente. Para retomar lo que estabas diciendo, el tema de la peligrosidad, hay que revisar las cifras. Son las cifras las que nos dan esa perspectiva, ¿no? Entonces, si tú comparas que en 2021 hubo 7 amenazas de muerte, contra periodistas, en 2022 8, y el año pasado en total se registraron 30 amenazas de muerte. Al día de hoy, desde el año pasado hasta este año, van aproximadamente 14 periodistas que han tenido que exiliarse, han tenido que salir de Ecuador, y desde 2021 hasta la actualidad se han registrado más de 900 tipos de abuso, ya sea verbal o físico, contra periodistas, según datos de Periodistas Y eso Sin también Cadenas. se le suma que el gobierno actual le ha quitado, ¿no? Parte importante del presupuesto que en teoría le da la producción a los periodistas, al Consejo. ¿Y por qué hemos bajado? ¿Por qué hemos bajado a este nivel? O sea, yo primero creo que quisiera decir que no sé si es que necesariamente los periodistas somos más valientes de alguna manera. Creo que siempre nos gusta poner un poco a estos personajes, ¿no? De que son héroes, etcétera. Pero en realidad yo creo que el mismo periodismo y los periodistas hemos tenido que acomodarnos también a esta situación. Hay muchas otras cosas, muchas cosas que antes hacíamos que ahora mismo no podemos hacer. Por ejemplo, si hay un hecho violento en este instante en Guayaquil, yo no me voy a ir a meter en ese lugar. Probablemente iré después de 2 semanas cuando las cosas se calienten, o se enfríen, y cuando vaya con resguardo policial, militar, y que encima solo eso ya te quita la realidad de lo que las personas pueden hablarte y contarte lo que está pasando. Entonces, ¿cómo yo cuento eso de ahí? Llamando, tratando de localizar a vecinos, presidentes de los barrios, que con todo el temor del mundo tengo que cambiar nombres, que prácticamente ninguno de los personajes que por lo general están en historias son los nombres reales. A todos hay que cambiarle los nombres. Absolutamente a todos hay que protegerlos. Y no solamente personas en los barrios, cuando te hablo de un tema de violencia, muchas veces también funcionarios públicos que están impedidos a hablar. Y creo que eso es muy grave en el tema de la libertad de expresión, que lamentablemente las personas en este momento no se están dando cuenta de lo importante que es, primero, que los periodistas tengamos acceso a la información, tengamos acceso y seguridad, obviamente, ¿no? En los lugares donde están ocurriendo las cosas para poder contar mejor lo que está sucediendo. Lo que pasa es que también ha llegado un momento en que el periodismo ha caído, digamos, tiene un problema grande de imagen, o sea, se ha desgastado, es como los políticos, ¿no? O sea, de repente los periodistas o el periodismo en sí entró en una campaña de desprestigio muy grande. Hace mucho tiempo. Claro, pero es que 10 ahora... años. Sí, 15 años más o menos. Correcto, atrás. pero ya se siente, porque claro, la gente habla del periodista como que sí, ese man habla porque le pagan, habla porque no sé qué, habla por el otro. Pero Y esto es algo regional igual, Cata. No es solamente Ecuador Sí. también, pero totalmente. es verdad. O sea, has visto es en México verdad. siempre cómo... Sí. Pero cómo porque está también siempre- se acompaña la política. Pero pues. es cierto lo que dices, ¿no? O sea, es decir, desde hace ya va más de una década, 15, 16 años por lo menos, por un poco estos achaques que tenía, obviamente, Rafael Correa. Acuérdate cuando nos insultaba y nos ponía nuestros rostros y decía mentira con falso, con un sello en la cara. Esa voz. Y la voz, que claro, queda grabada. la emblemática Toda voz, esta, ¿no? claro, fue una espectacularización del tema este de... Tenía una caló en sección la gente. específica Eso todos también los sábados caló en para las hablar personas. de Y eso. además que las personas nos están viendo cada vez un poco más alejados también de sus problemas, de los lugares donde están ocurriendo también estas cosas. Pero no podemos entrar.
cada vez que vamos ahí hay que salir disparados. Y eso no es exclusivo de Rafael Correa. Ya vamos muchísimo tiempo en una campaña que es Totalmente. presidente tras presidente. Y Totalmente. este germen de que el periodista solamente funciona con la paga. Y que no solamente se aplica a periodistas, también a figuras, a influencers, a gente que está en medios. Siempre se aplica eso. ¿Quién te paga? ¿Quién te paga? ¿De dónde viene O hay esa esta cuestión? también, esta poder cultura ahora, detrás. esa cultura ahora de, más allá de la cancelación, de juzgar. Si tú mañana eres un periodista y está hablando mal de mí, yo, persona aquí que estoy y ocupo un cargo de poder, hago todo lo que sea con mis aliados y te destruyo. Estamos muy polarizados, por supuesto. ¿No? Entonces el periodismo ha perdido esa su naturaleza, ¿no? Pero también hay periodistas que la han perdido, desde mi humilde perspectiva, porque para que esto haya sucedido han tenido que también intervenir ciertos periodistas y la precarización del trabajo, oficio, del sí. oficio también, También. porque hoy en día, hago una pregunta, Gaby, ¿existe en este país al día de hoy periodismo de investigación? Sí, sí existe. ¿Dónde? Un poco, pero existe. Y se le da la importancia. ¿Quién lo hace? ¿Cómo llega a nosotros? Generalmente, y esta es una realidad, se apoya mucho de los fondos internacionales. Entonces viene Mongabay para apoyar investigaciones, viene Conectas. Entonces se está ayudando mucho de los fondos internacionales, pero sí tiene que ver con la precarización. Hay un trabajo de investigación, no es la cantidad de trabajo de investigación Y no es periodístico que masificado como debe esperaríamos, de ser tampoco. pero hay. Si hubiera un apoyo mayor, si no hubiera esta precarización, seguro sería mucho más. Y Caro, que hace periodismo de investigación, lo entiende. Pero ¿Por qué? debe ser muy difícil hacer periodismo de investigación en un país en guerra, ¿no? O sea, este momento estoy viendo que desprestigio, precarización, pero yo creo que influye muchísimo cómo ha crecido la violencia acá. ¿Sabes qué? Ni siquiera eso. ¿Sabes qué es lo más difícil ahora mismo? Es el acceso a la información pública. Wow. De hecho, por ejemplo, no se está cumpliendo la ley de transparencia. Si tú te metes en este momento a las páginas web, y que la gente lo puede hacer también, a las páginas web de los distintos ministerios, de las secretarías, etcétera, y se mete en la parte de la ley de transparencia, debería haber datos, información, desde cuántos empleados tienen, los nombres, los viáticos que se pagan, cómo funciona toda la infraestructura de cada una de las instituciones, ¿no? Además de datos, que eso también está por ley establecido, que deben otorgar datos. Además de ciertas páginas como el Ministerio de Educación, que creo que actualiza, es el que más actualiza rápidamente los datos de los matriculados y los no matriculados, etcétera. El resto de las páginas, nada. De hecho, yo justo hoy, antes de venir a grabar esto, estoy haciendo un reportaje sobre cómo están desbordados los cadáveres en la morgue de Guayaquil. Me meto a Medicina Legal y no hay un solo dato. Está en blanco la página cuando tiene que ser la página Pero estará de la en ley de blanco transparencia. porque quieren negar el acceso a la información o estará en blanco porque definitivamente no tienen la información. Porque existen las dos posibilidades. Porque el Estado no ¿ah? funciona. No, yo porque creo nada que funciona en el Estado. es verdad lo que tú dices. Yo también a veces pienso lo mismo, pero yo creo que es más lo primero, porque no quieren ponerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos, las instituciones tienen chats también para los medios de comunicación, para los periodistas que solicitamos información constantemente. Hemos estado la semana pasada, a finales de mayo, cuando los presos de la cárcel de todas las cárceles de Guayaquil, que son 10 cárceles las que están aquí en Guayaquil, se iban a quedar sin alimentación porque se cancelaba de nuevo el contrato del proveedor de alimentos. Bueno, pues le estuvimos solicitando toda la semana información a la directora de comunicación del SNAI, nunca respondió. Cuando responde desde un lunes y responde el viernes cuando ya se acababa el contrato, cuando se acabó, mejor dicho, el contrato, responde casi un copy-paste de lo que habían hecho un boletín de inicios de mayo, de abril, cuando había salido el proveedor de alimentos de las cárceles del norte del país, cuando explotó el tema, ¿no? de la crisis de alimentación en las cárceles del país. Entonces, no tienes acceso a información. Yo tengo ahora mismo en la lista de espera todavía meses por una entrevista con Cancillería, con el propio presidente de la República. Pides información a las distintas instituciones. Nadie te da absolutamente nada. ¿Y eso es decir, ahorita o todo también esto con el gobierno de Guillermo Lazo igual? también era parecido, O pero Lenín creo Moreno. que ¿Desde cuándo esto viene eso? ha empeorado. O Ha sea, empeorado. yo lo noto que ha ¿Y empeorado. por qué creen que ha empeorado? Probablemente hay una disposición.
y no nos podemos enterar de qué está pasando desde adentro, porque además son personas completamente nuevas las que están prácticamente en la administración de este gobierno. No son personas que tengan una experiencia o que hayan estado en años anteriores en otros gobiernos, como ha solido suceder en otras partes. O sea, la gente que estaba cuando estaba Moreno, eran muchas personas que estaban 10 años con Rafael Correa. Entonces, son personas que tú has mantenido contacto durante muchos años y además eran personas que estuvieron mucho tiempo en esos puestos de trabajo. Por ejemplo, Guillermo Lasso. ¿Cuántos ministros de salud tuvimos con Guillermo Lasso? Con Moreno. ¿Cuántos ministros de salud tuvimos? Cambian a todas las personas porque ni siquiera son astutos en ese aspecto, ¿no? Porque si tú sales, tienes que dejar a la gente que te apoye, que sabe cómo sigue funcionando las cosas. Sí, no, borrón. Y Gabriela, ¿has visto algún cambio también negativo en este gobierno? ¿Te hayas dado cuenta de algo que haya cambiado? O sea, el tema de pedidos de información se vuelve muy complejo. O sea, yo creo ahí que también hay que considerar el que se ha ido disminuyendo el tamaño del Estado, la burocracia ha ido disminuyendo. No estoy alabando al expresidente Correa, pero fue en ese gobierno en el que empieza a funcionar ya como tiene que ser la ley de transparencia de la información. Y empezaron ya, por ejemplo, las páginas web de los ministerios y otras instituciones estatales a subir esa información, pero ya no se hace. ¿Será que hay menos manos? No lo sabemos, pero en todo caso la ley está ahí y la ley protege eso y no se está cumpliendo. O le han dado menos importancia, también puede ser. O le han dado menos importancia. No sé Creo si le han que dado eso es menos muy importancia ingenuo porque la comunicación ha sido pregunto. primordial en este gobierno también. Sí. Así que menos importancia, no sé si va por ahí un poco el tema. ¿Cómo ven? ¿Ustedes sienten que los periodistas hoy, al día de hoy, se autocensuran tal vez más que antes? Sí, Sí. yo creo que sí, por el tema de las redes sociales principalmente. Hoy hay dos cosas. Uno, el tema del poder, que el poder siempre está en contraposición con el periodismo y esta libertad de expresión, porque la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y al poder le interesa perpetuarse. Esa es una. Y el poder tiene dentro de esta misma estructura dos cosas. La parte delictiva, lo que está ocurriendo actualmente en Ecuador, todo el terror que generan las bandas criminales, es un tipo de poder igual, es un poder que no tiene que ver con lo político, pero busca también a lo político para perpetuarse, y está el otro poder político de los que quieren perpetuarse en el poder. Eso. Y aparte hoy le agregamos una tercera a esa ecuación que no está relacionada con ese poder, sino con el poder de la opinión de las personas que están en redes sociales. ¿Qué es lo que cambió la llegada de las redes? O sea, que ahora cualquiera puede opinar. Ahora yo les pregunto... Y hay opiniones también dirigidas. O sea, No, hay plata de... Yo creo que Hay unos los trolls políticos, claro, impresionantes, o sea, ¿Te refieres a los trolls o te exacto. refieres a periodistas? No, yo me refiero a la opinión pública en la creación de cómo el poder político a través de trolls, y aquí no estoy hablando de ningún presidente, ningún político específico. Creo que cada vez es más común que los partidos tengan un presupuesto para pagar trolls, para poner Sí. en trending o poner como un tema de discusión. Dirigir Uno se a da todas las redes. cuenta, pone una publicación, por ejemplo, a favor del gobierno y tienes trolls correístas. O pones una publicación que hable de algo de algún miembro o alguien del gobierno de Correa y vienen los trolls que en cambio de la contra. Pero tú te das cuenta. Porque están todos ahí. tienen eso. Ahora, o sea. ¿ustedes creen que se puede ser completamente objetivo en la profesión? Yo creo que lo que hacemos los periodistas por lo general, yo creo que eso es difícil y lo que tenemos que hacer siempre es exponer hechos. Pero definitivamente, si tú me dices que yo voy a escribir sobre el crimen organizado, en mí, yo difícilmente puedo ser objetiva. En mí hay una rabia muy profunda Por supuesto. por todo lo que está pasando y mucho más cuando en esos crímenes involucran a los niños. Y además esto de manera personal, intento no normalizar eso a pesar de que a veces me doy cuenta que eso hago. Entonces, difícilmente yo voy a poder ser objetiva en ese tipo de cosas, pero creo que lo que sí se trata de decir son exponer estos hechos han sucedido. Intenta sacar tus conclusiones. Creo que lo que dice Caro también se lo puede llevar, esa indignación que sientes, Caro, es por el tema del derecho. Los derechos humanos no son negociables. Entonces, No se cuando me entiende dicen, eso. no lo entienden. Entonces, la objetividad llega hasta el punto en el que se empieza a tocar un derecho. Y si empiezas a tocar un derecho, no. Aquí no, en los derechos no hay objetividad posible. El derecho es un derecho humano. El derecho a la dignidad, a la vida, a la salud, a la educación. Eso no La se negocia. Y alimentación. ahí no hay objetividad ¿Y ustedes posible. creen que un periodista debe tener límites? Yo justo hablaba en el camerino, les decía que esta conversación de los límites siempre la tenía con Tania Tinoco, porque hablábamos de cuáles son los límites, ¿no?, de un periodista. Entonces decía,
claro, todos tenemos límites. ¿Cuáles son los límites? ¿Quién pone los límites? Porque hablábamos en ese momento de la ley de comunicación, ¿no? Entonces, Pero, ¿cuáles límites? Porque es decir, si yo cumplo mi oficio, o sea, si yo cumplo mi trabajo de ser periodista, yo tengo que cumplir unos parámetros. ¿cuáles son esos parámetros? Primero recoger la información, verificarla, saber que es cierta, contrastarla, buscar las fuentes, los datos, etc. O sea, hay un ejercicio así. Si esas cosas se cumplen y lo tienes todo, o sea, no sé cuál es el límite. Sentarse con un miembro de un GDO, Pero hablar con narcotraficantes o hablar con un informante. yo, a ver, La pregunto, porque entiendo. tal Pero vez, que o sea, tú te sí, puedes un caso- sentar a hablar con un Por narcotraficante. eso voy, decir. puede sin casi un caso Y con un específico, miembro de un pero tú GDO. recibes información, tal vez información que te va a ser útil para esclarecer algún caso de corrupción, algún escándalo, Es que- pero te sientas con un narcotraficante, Ajá. cómo Pero el tú- enfoque es lo que pasa. ¿Qué quieres hacer con esa entrevista? ¿Qué vas a hacer? O sea, si ese enfoque, Exactamente. ¿Cuál es tu si ese interés enfoque final? lo vas a lavar, Y sobre todo si lo corroboro. Pues es decir, yo he podido reunirme con personas que están en el mundo criminal. Y esas conversaciones que probablemente si se leen en un chat también pueden salir completamente de contexto y me pueden acusar de cualquier cosa, porque en realidad tienes que saber cómo mantener una conversación con ellos. Hay Pero línea. una cosa distinta es que, perdón Gaby, que lo que ellos me digan, yo vaya y la publique como que si esa fuese una verdad absoluta. Exacto. O como si él fuese una fuente Confiable. claro, como que su palabra es ley. completamente. Pero perdón, no solamente pues, en el periodismo, es lo que estamos viendo también ahorita a nivel, a veces en la parte judicial. Pensamos que lo que dice Mayra Salazar ahora resulta de que es la verdad. El país de los chats. Entonces, ¿a quién le creo y a quién no le creo? Gran, Hay esa que gran contrastar. definición eso. ¿A qué te refieres con el país de los chats? Creo que es una... O sea, yo sé a qué te Hemos refieres, pero pasado quiero que meses expliques. en esto, en el que simplemente basamos unas investigaciones por unos chats. Que eso finalmente es una prueba, pero no son evidencias concretas para Así determinar algo, ¿me entiendes? Así es. Pero la gente dice, eso es. Y esta es la verdad, porque Porque eso me está cae en bien, los no, chats. o porque me cae bien o me Porque- cae mal. Exactamente, eliges nuevamente los bandos. ¿Cómo ser periodista? Volviendo al tema de me cae bien y me cae mal. ¿Cómo ser periodista, Gabriela, en un mundo donde todo está marcado por las opiniones en redes sociales, donde la polarización es la reina, donde eres contra o eres anti? Pero yo antes quiero que Gaby me responda el tema de los límites y que sí hay ciertos pero límites. volvemos a eso, Sí, 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 porque- sí. Es una línea muy delgada, lo que decía Caro. El problema con sentarse con el narcotraficante a conversar no es el hecho de sentarse, es que de alguna forma vas a darle voz a un personaje que tiene intereses bien claros. Entonces tú pregúntate, ¿estás sirviendo tú al poder como periodista o estás realmente haciendo tu labor periodística que es para la sociedad, que es para el bienestar y la democracia de tu país? Esa es la pregunta. Si tú te sientas ahí y le das voz a una persona que claramente tiene intereses de generar terror o de mover los hilos dentro de toda esta red de narcotráfico, O sea, ese es cuando el dilema. periodista pasa de Inclusive ser... con otros personajes también, pero Gaby. Sí. También, No, sí, también pero va con ¿cuándo presidentes. pero cuando empiezas a ser tú protagonista? Cuando el periodista empieza a ser ¿Qué? protagonista de... Yo no comprendo esto del tema de los protagonistas, No, de los claro, por periodistas supuesto que sí, protagonistas. cuando- Yo no sé. Pero eres claro y estamos claros que existen. Y muchos. ¿Tú crees que no existen periodistas que quieren ser protagonistas? Sí, pero eso está mucho, está usado en las redes sociales casi como una estrategia prácticamente para poder jalar gente y todo ese tipo de cosas. Pero yo no sé dónde catalogar, la verdad, no sé dónde ponerlos. Yo sé, probablemente porque Cuando son la muy noticia... clásicas, son muy... No, cuando Pero es la que de- noticia son ellos dando la noticia, más no la noticia per se. Eso es un periodista que quiere ser protagonista. ¿El periodista puede ser protagonista o el periodista nunca debe ser protagonista? Esa es mi Es que, pregunta. para mí, no. El periodista no debe nunca ser protagonista. un protagonista en la No, historia. pues, O sea, obvio. pero Es yo que creo pensé que eso pasa. es que pensé que estabas en desacuerdo con lo que te estoy diciendo. No. Yo más bien soy todo lo contrario. Soy muy Ya. clásica. Tú sabes, yo no ando tratando ni me meto en problemas en las redes sociales. A mí no me interesa. Yo lo que siempre quiero es leer mis datos, escribir. Pero es que Pero- en esta era de la parte digital, de la opinión y todo, se ve mucho periodista, o tal vez soy yo viendo mal las cosas, y yo que soy una bruja, viendo las cosas de que este man quiere ser periodista. O sea, no importa lo que estoy informando, es que yo quiero, sin contrastar, sin decir nada, quiero dar la noticia primero porque soy un bacán. Pero yo creo que eso nos lleva porque las redes sociales marcan la discusión.
porque quién tiene más likes, quién tiene más vistas, quién tiene más escuchas en el podcast. Entonces, si es que tú comienzas a crearte como una imagen y eres el que está dirigiendo la discusión, porque tú tienes todos los seguidores y todo eso, porque ahora cualquiera puede ser periodista. Y me refiero en el sentido de que cualquiera puede coger, abrir su podcast, abrir su canal de YouTube. Cualquiera puede ser periodista, cualquiera puede tener un... Me duele. O sea, Eso iba a decir, es un tema ético. Pueden haber un montón de comunicadores, pero eso no quiere decir que tú seas periodista. Por eso el periodista pasa no solo por el oficio, sino por el estudio. Porque cuando tú estudias, no solo te fijas en la estructura, sino en la ética, para hacer tu oficio bien. Porque si no, hay mucha gente que hace el oficio mal o hace el oficio como se le da la gana y nos llenamos de gente que hace eso. Pero estudiar periodismo implica también conocer el código de ética. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Por qué mi oficio existe? ¿Cuál es mi deber como periodista con la sociedad? Comprender que el periodismo y la libertad de comunicación, la libertad de expresión son esas piedras angulares que sostienen la democracia en mi país. Y si yo no trabajo bien en función de eso, estoy menoscabando la democracia. Ay, me encantaría vivir en un mundo así. O sea, yo creo que No, pero es que sería lo que- lindísimo. Y yo entiendo lo que tú dices, pero es que si cambiamos esa regla que expone Gaby, entonces definitivamente estamos perdidos. Porque Yo creo que estamos tendríamos, perdidos. es que si pensamos ya que No, estamos siempre hay completamente esperanza. perdidos, ya mejor, No. ya que como Sí, dice hay Lara. periodistas que hacen O sea, bien su oficio. sí, por Yo supuesto que sé, hay periodistas que yo hacen bien sé, su y yo oficio. los veo todo el tiempo. Pero cuando yo digo que me encantaría vivir en un mundo así, a ver, voy a poner un ejemplo de un amigo cuyos padres tienen una clara posición política. Estábamos en su casa, abrimos el YouTube en su casa y todos el algoritmo que ya marca, que te polariza, que te pone en esta caja de resonancia, está llena de gente. Yo me refería cuando decía cualquiera puede ser periodista, no lo decía como algo bueno, sino que cualquiera ahorita coge una cámara, coge un micrófono y sube un video en Twitter, bueno, X, en YouTube, en Facebook, y tiene gente que de pronto dice, bueno, está repitiendo lo que yo quiero pensar, porque además el público también dice como, a ver, este periodista dice algo que a mí no me gusta, opinó en contra de este político que me encanta, entonces es mentiroso, no le creo, le están pagando. Pero este periodista que dice lo que yo quiero escuchar, lo que a mí me encanta, a él le creo. Claro, y aparte, Entonces, ¿cómo funciona la libertad de expresión ahí? Porque tú tienes que buscar tu público y eso solamente comienza a ser que se polarice, se polarice, se polarice. Y yo creo que no es solo una cuestión del periodismo. lo que pasa una es que la cuestión libertad de todas las- expresión también está regida en lo que tú quieres decir y quién te quiere escuchar. Porque ahí no se o sea, tú también como atrás, en ese caso de la pantalla, de la computadora, como lo quieras decir, tienes la capacidad de discernir qué es lo que quieres escuchar y qué no. O sea, yo no quiero escuchar a tal persona y quiero leer a Caro cada vez que publica en El País porque me da la gana, porque me gusta cómo escribe Caro, porque me gusta el periodismo que hace, porque quiero escuchar a Fabricio Vela, porque quiero escuchar a, qué sé yo, ver una entrevista de Lenín Artieda, independientemente que me caigan bien o que me caigan mal, son seres humanos que digo, quiero leer a Roberto Aguilar, o sea, no lo sé, o también quiero escuchar las canciones de Alondra porque me encantan las canciones de Alondra, pues, porque me parece que la man es ingeniosa, porque me parece que hay que tener talento para hacer una cosa así, no cualquiera puede hacer una cosa así. Entonces, de repente, porque Alondra canta el himno nacional, porque usa las estrofas y luego hace una cosa que desde mi punto de vista, lo hizo muy bien, no, en ningún momento yo siento que ha insultado nada, ¿no? Y mucho menos para haber hecho lo que se originó, ¿ya? O sea, me parece que es transformar algo que es libertad de expresión y cancelar a un ser humano porque simplemente no va de acuerdo o no dice lo que yo quiero escuchar. Por eso es tan Porque difícil. también hay un grupo que sí apoya Pero a por Alondra supuesto. y hay un grupo que no. Y Ahí la marcadísimo. espectacularización Así que es. hicieron ciertos medios de eso es lo que es cuestionable. Y yo cuestiono, Muy bien. además de eso, que ese tema tuvo 6 días, si no son más, de titulares en los medios cuando pasaban cosas por las cuales todos deberíamos de estar hablando Mucho con más mucho preocupados. más, o sea, mucho más Es importantes que para el país. en el Ecuador, y permítame decir esto, en el Ecuador nos encanta pelearnos por huevas. Porque nos enseñan a pelearnos por cosas que no tienen ninguna importancia, porque atrás pasan un montón de cosas que deberíamos estar preocupados, como la Pan- cuestión de la alimentación pan en y las circo, cárceles. le decía Exacto. Maquiavelo. Y eso Así ahora es. se ha potenciado. Entonces te tienen, Alondra hizo una sátira del himno nacional.
Y no hay ninguna discusión acerca de la libertad de expresión porque solamente es violencia. Una vez más, esta palabra se me ha metido todas estas semanas, la polarización marcada para justo esconder la libertad de expresión. No, estás en mi contra, entonces te quiero acabar, te quiero cancelar, Bueno, quiero de hecho a destruir. ti te están cancelando hace como una semana por un comentario, un chiste que hizo el señor Abe Jaramillo en el podcast Ya Nada, que es fantástico, que yo lo veo siempre. Y ahora, hermano, pero te han cancelado mal. Ajá, pero Pero cuéntale a la gente por qué te están cancelando. a ver, hago un chiste y eso lo vamos a aplicar a la libertad de expresión y también en prensa, porque al fin y al cabo Ya Nada es un podcast que quiere hacer humor político. Un chiste acerca de la guerra en Palestina. Ese chiste que es un muy mal chiste por si acaso. Mal timing. Yo muy mal timing, Mal muy timing. mal chiste. Y yo con mi sangre árabe, que no, te podría poner yo un golpe, Ajá, pero pero- entiendo que es un chiste. Y de Exacto. hecho, en un momento, cuando hablé contigo, sonreí. De hecho, sí le saqué una sonrisa con el chiste. La cuestión es que el chiste está en un podcast. Alguien coge el chiste, lo mezcla con imágenes de Palestina, con imágenes durísimas de la guerra en Palestina, lo viraliza y el momento que descontextualiza el chiste, ese producto nuevo acaba siendo el origen de la cancelación o como dicen los chambos, la funa de un grupo específico. Entonces ahí es cuando yo estaba revisando Que no eso, ha sido cuando yo solamente, no se quedó nada más en la parte digital, también has tenido consecuencias. he tenido consecuencias al punto de que yo presentaba un libro en la Feria del Libro, el compañero Iván Ulchur, que también sale en ese podcast, presentaba otro libro y hubo amenazas de un grupo a la Feria del Libro para que no podamos presentar los libros. Y la Feria del Libro se dio. Qué bestia. Porque eso es lo que... eso me encantaba. Estaba hablando con un amigo, básicamente por un chiste malo, o sea, ya es una cuestión subjetiva, ¿no? Tal vez en mal timing, tal vez pudo haber sido mejor contado, no importa. Pero básicamente a dos personas por hacer un chiste acaban siendo tratados igual que Orlando Pérez, que es acusado de agresión sexual. Entonces ahí te das cuenta cómo se marca que la libertad de expresión está ahorita sujeta a la violencia que se puede ejercer desde redes sociales. Y yo veo si yo solo como comediante, como podcastero, como lo que quieran decir, si yo paso eso, no quiero ni imaginar qué es lo que pasan periodistas que tienen que estar tratando a diario con asesinos, con narcotraficantes, con políticos corruptos o con el poder. Yo creo que Ecuador requiere como de un análisis profundo, antropológico, sociológico, como para poder lograr entender, porque esto ya creo que es más allá de una polarización que venimos repitiendo desde hace más de 15 años. Totalmente, O sea, realmente mucho más sí, que eso ahora. sí deberíamos debería la academia nuevamente, que está muy ausente de todo esto, ¿no? De todos los problemas del país, como realmente sentarse a analizar Antropólogos y estudiar sociólogos, y realmente. ver qué pasa. Yo me Que hay pregunto, por buenos, ejemplo, además, en el país, ¿ah? Sí, muchísimos buenos. Pero yo me pregunto, ¿qué les pasaría a todos estos comediantes políticos también que hay en Argentina y que tienen unos shows, unas cosas impresionantes, ¿no? Que Y en están las México redes también. sociales. Oye, y en Perú, no nos México. vayamos tampoco ya tan al sur. En Perú. O sea, ¿Qué le harían? ahora, nosotros en Ecuador tenemos más constancia que en Perú. Perú es un desastre absoluto, ¿ya? Pero tú no ves, o sea, hay esta polarización, todo lo que tú quieras, pero no hay esta persecución. Lo que pasa es que fuiste víctima de una manipulación de la información. Es Exacto. decir, que tu Para chiste se empezar. sacó por completo de contexto y no se lo presentó como tenía. Por eso los periodistas, que sabemos hacer nuestro oficio, contextualizamos bien. Pero si viene alguien en un medio de comunicación, digamos un influencer, que no le caes bien o quiere descontextualizarte, fácilmente puede agarrar y hacer eso y manipularlo, que es lo que pasó. Y eso se aprovecha también del fervor de las redes. Ojo, la situación que está atravesando en específico Gaza es es desoladora, es terrible. Y sí hay algunas personas que se pueden sentir atacadas por Y eso. tienen todo su derecho. Es una cosa que yo defiendo en la libertad de expresión, es cuando tú haces un chiste, en un medio. Tú tienes libertad de expresión de hacer ese chiste. Y la gente que recibe el chiste o el comentario, no solamente un chiste, un comentario, tiene toda la libertad de expresión de decirte que Que no le le gustó. desagradó, que no Así le es. gustó. Eso es un derecho que tenemos todos. Mi problema, cuando a mí me comienza el cerebro a
a explotarme es cuando ese derecho a expresar también el disgusto por algo se pasa a algo violento de verdad. Claro. O sea, cuando hay una prohibición de presentar un libro porque no les gustó un chiste, Sí, claro. me parece bastante exagerado. Y yo digo, ¿cómo ser periodista en este mundo donde tú vas a escribir ya, no chistes, tú escribes haces Claro. una investigación y de pronto te acuerdas con un grupo político, ya sea correísta, ya sea lacista, ya sea que sea fanático del presidente actual? ¿Cómo puedes ejercer tu profesión ahora? Pero yo llevaría las cosas también a cómo entonces muchas veces los políticos están alentando a eso, ¿no? Pero por O supuesto. sea, es decir, esta polarización y estos extremos de que incluso puede llegar y caer en la violencia, pero están incentivados o motivados también desde estos discursos políticos en redes sociales o presencialmente a través de los medios de comunicación. Yo también Igual creo es que muy los grave. medios, porque no nos vayamos tan lejos, cuando Visión 360 estaba al aire, pero no en el noticiero, sino cuando era un programa, ¿no? que tenía su episodio los domingos en la noche, había una inversión, no solamente en Ecuavisa, sino, si no me equivoco, en Teleamazonas también, por hacer investigación. De hecho, también en medios impresos había mucho más presupuesto de los medios, ¿no? Tenían incluso periodistas con mayor trayectoria, periodistas mucho más preparados en los canales de televisión, porque también hay que decirlo. El tema económico, porque al final del día los medios son un negocio para los empresarios. O sea, tú no vas a tener un medio de comunicación para perder plata. Si eso les molesta decirlo, es un rollo de la gente, pero tener un canal de televisión, un medio, es una forma de generar trabajo y de tener además de lucrar y poder tener dinero, generar dinero. Y te blindas con un código editorial. Totalmente, pero de ahí, ¿qué ha pasado? El país también económicamente ha estado cayendo, los medios han tenido que acortar, ¿y qué pasa? Empiezan a cortar, ¿qué? Empiezan a cortar presupuestos de las cosas que más caras son, como por ejemplo el periodismo de investigación, o los periodistas que han tenido más tiempo, ya no están en el canal, están freelance, o muchos de ellos ya no están, contratan gente más joven, gente que está en la onda de la parte digital, que tal vez no son tan prolijos, que vienen de otras escuelas, otras cosas, y una infinidad de vainas que podemos sentarnos a conversar acá, que eso no quiere decir que sean mejores o peores, pero también yo siento, ¿ya? Y esto es una opinión personal también, yo siento que hay menos análisis en las cosas que salen al aire, menos cuidado en la información, sobre todo está muy por encimita todo, y te das cuenta desde que lees un boletín de prensa, o sea, perdóname, pero no son no es un material periodístico. Y ahí tengo una pregunta, O sea, para ustedes dos. Hemos pasado de un periodismo de investigación en el Ecuador a un periodismo meramente de opinión. ¿Creen que ha habido un cambio ahí? Creo que esta balanza la cara de Carolina es fantástica. es increíble. Es como que, chamadre, ¿cómo respondo? Es que Ríete nomás. Estás pensando que, así donde tú la ves, estás pensando, ¿qué carajo responde? No. yo probablemente porque soy como muy ilusa o como que, ¿me entiendes? Amo mucho este oficio, me gusta mucho ser periodista, la verdad. Que yo sí veo algunas cualidades, algunos destellos, no por eso no voy a hacer crítica, ¿no? de lo que está sucediendo. Sí, yo coincido, es verdad, ya no existe tanto periodismo de investigación, o sea, muchos equipos que estaban dentro de los medios de comunicación prácticamente se han diluido por muchas razones, en realidad necesitaríamos un programa para hablar de eso. Así es. Pero también creo que en parte, o sea, sí creo que es la precarización del oficio porque nos cuesta mucho a los periodistas empezar a hacer, mejor dicho, más periodismo de investigación. O sea, yo podría hacer más periodismo de investigación, no importa un medio como tal, ¿me entiendes? Pero por ahí me va a tomar mucho más tiempo y necesito comer, pagar las cuentas a final del mes. Entonces, claro, no le puedo dedicar todo el tiempo posible, ¿no? a hacer periodismo de investigación. Y sí, lo que está sucediendo es que probablemente es más fácil es poner un micrófono y comentar sobre alguna cosa. A mí estas veces me cuesta, por eso me río, me da chiste, porque cada vez que estoy invitada a alguna de estas cosas y tengo que venir aquí es como estar dando constantemente mi opinión y a mí me cuesta eso porque yo intento en mis reportajes siempre como, bueno, vamos a poner la data, todo lo que estoy revisando y recogiendo todo el tiempo, ¿no? Y porque justamente creo que cualquier opinión que emita un periodista tiene que estar fundamentada, argumentada
no tiene que ser porque me nace o porque sienta o porque yo crea, sino porque en realidad pueda yo tener los argumentos suficientes en algo para, técnicamente incluso, para poder decírtelo y respondértelo. Entonces, por eso, no tengo probablemente ahora mismo las herramientas para decirte, sí, ya no hay periodismo de investigación, creo que sería muy injusto para quienes lo estén haciendo, y porque tal vez no lo estoy viendo todo, así que no tengo la data precisa, y voy a ser muy periodista en esto, de responder aquello, ¿me entiendes? Pero probablemente pero sí es que, veo más de lo que pasa es que, como dijo Gaby, o sea, el periodismo de investigación sí existe, pero con fondos internacionales. No se está desarrollando, tal vez, para no generalizar, no se está desarrollando como se desarrollaba antes, en donde la mayoría de los canales y los medios impresos y algunas cosas tenían parte de su equipo periodístico y tenían al menos algunos periodistas dedicados a hacer investigación, o la investigación que se está haciendo actualmente es menos, o sea, en vez de hacerla un mes, son una semana, y evidentemente no consigues, pues. O sea, hay tienes una deadlines. precarización que se debe a la cantidad, justamente la cantidad de, no sé si llamarle nuevos medios, porque hay medios independientes valiosísimos que están haciendo Así mucha es. investigación periodística, pero vienen estos influencers, no todos los influencers, aquellos que empiezan a hablar de temas que deberían estar en el ámbito del periodismo porque tienen que ser contrastados antes de dárselos al público. Esa cantidad de canales y todos estos grupos, cuentas, llaman la atención del usuario que antes solamente tenía los medios tradicionales, impreso o televisión, e incluso radio. Entonces los medios están sufriendo eso de ahí. Así es. Esa es una realidad. Pero sí hay periodismo de investigación, porque hay muchos medios que tratan de sortear esa adversidad con fondos. Yo puedo hablar específicamente de los medios escritos. Esto no estoy hablando solo del impreso, sino escrito en web, etcétera, que sí aplican a fondos, y una parte la pone el medio y otra parte la pone los fondos. Pero se debe a esa precarización que tiene que ver con la cantidad de canales que empiezan a surgir también. Y ahora, no nos olvidemos que nosotros hablamos de esto, de la parte digital, como si lo digital sea lo que dicta la opinión que dicta el país, y la parte digital, al menos en Ecuador, todavía no es, o sea, hablemos, es una burbuja grande, Sí, peligrosísima, claro Pero ¿En hasta qué el día de sentido hoy, burbuja? que es muy poca gente realmente la que tiene ese impacto en la, o sea, si tú te vas a las masas, si te vas Sí, claro, a la no se UCI, enteran de ese si tipo te de vas, cosas. no se están, o sea, Las hay un montón de- preocupaciones de la gente son otras, además. Así es, ¿no? O sea, las necesidades son distintas y son completamente abandonados, porque claro, mientras estamos hablando nosotros de cualquier trend, ya, allá no tienen que comer, allá no tienen, los chicos no pueden estudiar porque no hay clases, allá no hay conectividad, entonces, ¿me entiendes? Y a ti te están atacando en redes sociales. O y te están claro, porque ¿me exactamente. entiendes? La gente está concentrada en eso, está concentrada en atacar a Londres, está Claro. concentrada en otras cosas, ¿me entiendes? Y Están son concentradas- cajas de resonancia, se hacen Por uno, eso uno que- cree, yo creo que uno de los mayores espejismos que se han creado en la historia de la humanidad es estas redes sociales que se convierten en cajas de resonancia, porque hace creer que lo que tú ves es lo único que hay. Es un ejercicio muy simple. el algoritmo de las redes. El algoritmo en las redes. Vi un video que a mí sí me llamó mucho la atención, porque es una pareja que comparan el mismo video, qué comentarios salen. Es un conflicto de pareja, hombre-mujer. La mujer tiene, y todos los comentarios primeros son a favor de la mujer. Y el hombre pone el mismo video ese rato y son a favor del hombre. Entonces el algoritmo te lee. Entonces tú crees que todo el mundo... A ver, creo que, volviendo al tema, solamente para poner un ejemplo que lo quiero pasar al periodismo, que es más importante ahora. Pero el momento que yo recibo una funa y es como que, wow, todo el mundo me odia, todo el mundo me odia. Solo doy un paso más allá, hago un análisis objetivo, es decir, un análisis métrico en redes, porque uno hace eso cuando ya trabaja en algún medio, o sea, realmente cuánto me afectó, y te das cuenta que es ahí, parece gigante cuando estás ahí, pero es pequeñísimo. Entonces yo le pregunto a ustedes, periodistas, ¿cómo hacen para salir de su caja de resonancia? ¿Cómo hacen para darse cuenta de que no están solamente también sesgados por el mismo algoritmo? No estar completamente en las redes sociales metido, porque ahí no Exactamente. no están los problemas ahí. Y lo más grave en realidad para mí de eso son las decisiones que políticamente se tomen por las cosas que suceden en redes sociales. Ah, eso es... El gobierno de Guillermo Lazo era así.
O sea, Así es. Y el de todo Lenín Moreno también. explotaba en redes sociales, entonces cambiaban al ministro, cambiaban se tomaban las decisiones de lo que la gente decía en redes sociales, era impresionante. Entonces tú solamente tenías que hacer viral algo para que funcionara, ¿no? Entonces hubiese sido bueno haber puesto cosas para ver si eso funcionaba, cosas en positivo. Pero bueno, pero eso es lo que pasa, las decisiones se toman a través de lo que se vuelve una tendencia en las redes sociales. Lo que hay que hacer es salir de ahí. Y hay un fenómeno terrible, que es el de la fake news. Está Uy, ese es comprobado otro que tema. hay más noticias falsas en la web que noticias reales o Así ciertas. es. Hay más noticias falsas. Ese tema es importante. Entonces, ahí es cuando toman relevancia nuevamente no los grandes medios, los medios de investigación. Y aquí entran también los medios independientes, que aquí tenemos Plan B, GK, y en varios, Indómita. Hay un montón de medios que están haciendo investigación independiente. Entonces, por ejemplo, decir que la investigación periodística ya no va, no es cierto. Recuerda todo lo que hizo Expreso con la administración anterior del municipio, recuerda lo que hizo El Universo con Panama Papers, fue un trabajo Así de es. meses de investigación, vistazo con el tema de la mafia albanesa, con el tema de Glass y Petroecuador, o sea, siguen los medios tratando de ir ahí y fiscalizar el poder, pero es difícil. Y es difícil también porque la gente, esa audiencia, muchas veces prefiere consumir otro tipo de contenidos que quizá no están contrastados. Y ahí viene un tema de responsabilidad social también de todos los que comunicamos. Pero también no solamente, y es también estos ejemplos que pone Gaby, por ejemplo, justo que es lo que no quiero que uno se me escape. O Carolina en el País, por ejemplo. No, tampoco, no sé si ya tanto, porque no tengo el tiempo suficiente, pero lo que te iba a decir era justo eso también, lo que hacen los medios, que por mucho que a mucha gente le pueda enojar, los medios tradicionales, la televisión sigue siendo uno de los más vistos, por ejemplo, los noticieros son los programas más vistos en la televisión, porque la gente, justamente por todas estas noticias que están circulando, que son falsas o que están intervenidas o que están editadas, etcétera, es donde la gente va a decir, a ver, ¿esto era verdad? Y prende la tele para tratar de ver justamente ese ejercicio periodístico de contrastaron, corroboraron, verificaron. Y más allá que probablemente no pueda haber una investigación que haya tomado meses y que exponga o que devele alguna cosa que se haya tratado de ocultar durante mucho tiempo, pero sí pone en evidencia cosas que son probablemente mucho más cotidianas del instante. Por ejemplo, Coavisa sacó hace algunas semanas, el mes anterior, perdón, sobre el tema de la alimentación en las cárceles. Fueron ellos los que lo hicieron. Entonces, si ellos no lo sacaban, si no se enteraron por las denuncias que tenían, si no están ahí presionando a las autoridades tener una respuesta, etcétera, etcétera, no nos hubiésemos enterado que ahora mismo hay casi 30.000 personas sin comer, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? O sea, entiendo lo del periodismo de investigación, que queremos esto, golpear todo el tiempo, y como en algún momento se podía hacer en Visión 360 también, pero más allá de eso creo que el periodismo no deja de hacer también su trabajo cuando se está haciendo con este periodismo que lo como que tema de expongo. conclusión, porque ya tenemos, se nos tenemos- pasa volando. Y a mí lo que me interesa mucho de esta conversación es que los temas que han salido, que podremos dedicar Sí. programas completos, a Pero- las fake news, al humor en redes, a cómo se maneja el periodismo de investigación, nos da, pero para yo ir cerrando, solo quiero hacer una pregunta pequeña, porque quiero bajar un poco al título personal, para hacer un poquito también un lado humano. ¿En qué momento, Caro, igual Gaby, te voy a hacer la misma pregunta, ¿en qué momento dentro de tu carrera tú dijiste, no puedo ser periodista? O sea, ¿qué momento tú dijiste como... Nunca. ¿Esto cómo logro? ¿Cómo salgo de esto? Que no logro combatir contra esto. Que yo abandonar el periodismo. Ajá, ¿algún momento dijiste? No, para nada. De hecho, es más, yo tuve que buscar, y tengo que ser muy honesta, tuve que buscar en algún momento cuando pasaron las masacres carcelarias y todo eso, me afectaron emocionalmente. Yo no me había dado cuenta hasta cuando ya llegas a un bucle de eso. Y cuando voy donde mi psicóloga, una de las cosas principales que yo llego es, necesito herramientas para sobrellevar esto. O sea, esta situación que me sobrepasa emocionalmente, pero no quiero que nunca me digas que deje el periodismo y que cambie de oficio. O sea, para nada. Y yo es más creo que en este momento, mucha gente me pregunta, ¿no has pensado en irte del país? Sí, sí lo pienso, todos los días y todo el tiempo lo estoy pensando. Todos, pero yo digo, este es el mejor momento para hacer periodismo. Así es. Y este es el mejor momento para mí para estar aquí y comenzar a contar estas cosas que están ocurriendo. Gaby. El periodismo, más que un oficio, es una vocación, ¿sabes? El verdadero periodista es una persona que cree
en que informar, buscar, contrastar, le da poder a la gente para cuando vayan a votar, para tomar las decisiones y ayuda a mejorar tu entorno, tu sociedad, tu país. Entonces, en mi caso, yo nunca he dudado de ser periodista. Supe desde el inicio cuando mi papá me escribió en la universidad que él me lo dijo, te vas a comer la camiseta. Y yo le dije, bueno, toca. Pero toca y se hacen cosas impresionantes. Tomando la referencia de Caro también cuando pasó lo de la pandemia, que a mí me tocó estar con mi equipo trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche viendo cosas terribles, muy duras, encerrada en casa con todo lo que el lockdown en la ciudad. Luego de eso dije, bueno, esto también hay otras formas de hacer periodismo y decidí salir y hacer una serie documental sobre turismo medioambiental en Ecuador, en comunidades que la gente no conoce que existen en nuestro país y que tienen mucho por ofrecer. Eso también es periodismo. Por supuesto. Entonces, dentro del periodismo tienes una gama de cosas que puedes hacer. Y si en algún momento lo político te desborda, pues también tienes lo medioambiental o tienes incluso lo económico. O sea, hay tanto. Me da chiste porque, de hecho, hay personas, amigos, así que me llaman cuando saco algún tema de lo que está pasando, de lo de las cárceles, etcétera. Entonces me dice, por favor, Caro, ¿podrías hacer algo sobre los ositos de anteojos? A mí me Han encanta. descubierto una nueva especie de rana. Me dice, ¿qué tal si te vas allá a ver el cóndor si todavía hay cóndores en la sierra ecuatoriana? Y yo, Perdón, salgo de la masacre. ya voy. ya te llamo. Ya te llamo. Bueno, yo estudié periodismo, pero no lo ejerzo hace mucho tiempo por diversas razones de la vida. Soy más bien comunicadora y me encanta la comunicación desde diferentes aspectos. Y la mayoría de mis grandes amigos son periodistas, así que eso es una... ¿Lo dices por mí? Lo digo por ti, lo digo por Tania, lo digo por Sara, por Diana, porque son... Mis amigas son Yo me gradué de periodistas, comunicación o sea, y ni me mencionó. ahora, periodistas y Porque me dice actores. payaso. No, pues y actores y actrices. Bueno, y la verdad es que esa siempre ha sido mi mundo. Yo creo que es uno de los oficios más lindos, como dice Gaby, uno de los más valientes también. Y creo que se necesita mucha humildad para poder ejercer el periodismo. Se necesita también querer saber la verdad sin tener la habilidad de no taparte los ojos de ninguna manera, ¿no? Y sí creo que para poder ser un buen periodista también tienes que estudiar constantemente, sobre todo por lo que hablábamos al inicio, sociología, antropología, querer saber los comportamientos de la gente, de tus alrededores, conocer a mucha gente, no tener tapujos ni tabúes, porque realmente eso te hace ser un buen periodista, el poder conocer a todo el mundo sin necesidad de decir, no, tú no. Entonces creo que por ahí va. Yo recordé la frase de Daniel Samper pensando que el periodismo es la manera más bonita de ser pobre. Así que... También. No lo sé. Yo más bien creo que sí hay que irle quitando como esa... Deberíamos. Deberíamos, me encantaría. Ese heroísmo al oficio Así también, es, ¿no? Sí. Porque, perdón, no puedo insultar, no quiero insultar frente a las cámaras, pero... Podrías si quieres. Pero perdóname, un periodista tiene que ser muy bien pagado. O sea, Debería de ser pero muy bien pagado. Más allá de eso, más allá de la precarización, no solamente es por eso, es por lo difícil que se ha convertido es hacer periodismo, ¿me entiendes? Entonces, si seguimos como creyendo este heroísmo del periodismo y todo, y que es más, No, un y que poco es un el heroísmo, inicio, y aparte que es un heroísmo porque como el eres oficio pobre, más bonito eres del mundo. héroe. Entonces, en Somos realidad locos. no, es un oficio muy difícil, muy jodido, que probablemente los chicos que ahorita están estudiando deberían de replantearse, porque como decía Gaby, esto es algo de vocación y tienes que saber a lo que vas y tienes que hacerlo con mucha ética, y con mucho cuidado, con mucho... Te confrontas siempre con el poder. Y tienes que estar dispuesto además a ese tipo de cosas, e incluso con el miedo que todo eso te provoca, ¿no? Así es, y yo soy de la idea de echarle repex a todo aquel que piensa de que el periodista tiene que ser así pobre. Sí. No, mentira, pero use repex para los mosquitos que están ahí, que están todavía, están a la vuelta de la esquina, y gracias por siempre estar con nosotros en este Sin Maquillaje. Gracias, Caro, gracias, Gaby. Gracias. Esta es su Gracias. casa, Ave querido. Gracias. No te van a funar más. Tú No. tranquilo. No lo funen. No le hagas caso. No, ¿qué va a hacer caso a esta gente?